como lo anunciábamos, vamos a recibir a Michelle Bomstein, que es analista de mercados financieros en este espacio de Finanzas Claras. Un año para los mercados de malas noticias, ¿no? Una especie de Armagedón, por así decirlo. Sí. Pero ¿qué está pasando ahora? Porque parece que la cosa empieza a mejorar. Sí, afortunadamente ese es lo que está apareciendo. Fue un año tremendo, tuvimos casi 11 meses de malas noticias, 10 meses y medio de malas noticias, a consecuencia de esencialmente de la política muy dura que siguió la Reserva Federal para atacar la inflación. Y recién ahora están empezando a salir datos que muestran como que la inflación en Estados Unidos está empezando a ceder. Hay los datos directos de inflación, pero muchos datos indirectos que componen a la inflación, al cálculo de la inflación, que muestran que la economía americana se está frenando y que los precios estarían cayendo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos componentes que están acompasando esa posible baja de inflación? Por ejemplo, uno muy importante es el precio de la venta de coches usados. Cuando se empezaron los temores de inflación, lo que se disparó había sido el precio de los coches usados. Bueno, ahora ellos están cayendo. También están datos de la inflación mayorista, que también está acompañando el sentido de la minorista. ¿Y por qué esto es importante? Porque combatir la inflación sin entrar en tecnicismos implica que la Reserva Federal suba las tasas. Será discutible o no si en la virulencia que lo hicieron era necesario o no, pero lo cierto es que cuando eso sube, caen todos los activos financieros. Cayeron acciones, cayeron bonos, cayeron materias primas, todo cayó, algo que fue atípico en esto. Ahora, en la medida que eso se empieza a tranquilizar, ya las tasas empiezan a bajar. Y de hecho es lo que está empezando a pasar, los bonos están empezando a subir, las acciones están empezando a subir, los datos van convalidando esta situación. Entonces una economía americana, y hablo de la americana porque sigue siendo la principal economía del mundo y arrastra al resto, ¿no? Entonces como que los mercados aparentemente ya están actuando frente a algo que la economía no está mostrando. Y ahí es un punto importante porque los mercados financieros actúan enseguida, la economía real demora. Lo que está pasando ahora, que está empezando a ceder la inflación, es algo que empezó en enero. En enero la Reserva Federal empezó a subir las tasas cada vez más fuerte, lo único que caían eran los mercados financieros y la economía real no parecía que pasara nada. Bueno, hay un rezago entre lo que es la política monetaria y cuando se siente en la economía real. Los mercados financieros cayeron, la economía real no. Ahora los mercados financieros están empezando a recuperarse porque la economía real se va frenando. Entonces, para los inversores se les presenta la situación en que prácticamente todo el mundo perdió dinero. Entonces ahora es momento de ver las carteras y decir, bueno, espero en algunas cosas o vendo a pérdida algo que cayó para comprar algo que cayó mucho más. Entonces, y te pongo un ejemplo. Hace un año un bono del gobierno americano a 2 años te daba menos del 1% anual, menos la comisión, perdías plata. Hoy eso mismo, 12 meses después, te paga 4.6 anual. Y si uno está dispuesto a asumir riesgo un poco más de invertir en países y compañías, se está volviendo al nivel de tasas de renta fija, y me refiero a los bonos, porque es lo que más el uruguayo invierte. Se está volviendo a lo que hacía muchos años no pasaba, que se pueden tener tasas de interés cuando veníamos de muchos años de tasa cero. Y allí, por ejemplo, no hubo un delay, ¿no?, de prácticamente 10 meses, sí, ¿no?, entre lo que fueron las medidas de la Reserva Federal, el impacto primero en los mercados financieros y ahora en la economía real con, sí, bueno, de alguna forma sí, empezar a amortiguar esos niveles de inflación. ¿Qué es lo que se puede esperar, no? Porque en definitiva va a acompañar los mercados con el desempeño de la economía. Sí, si no sucede nada extraño, que este año se ha caracterizado por cosas extrañas, ya tuvimos hace unos pocos días toda esta explosión en las criptomonedas, que puede arrastrar en algún sentido el mercado financiero, algún cisne negro, como se haya algo inesperado. Si no sucede nada extraño, lo que deberíamos esperar es que se cumple una vez más esa estacionalidad de fin de año,
de que todo lo que son bonos y acciones suban, se vayan acomodando, y para el año que viene el tema posiblemente ya no sea la inflación, sino que sea la recesión. Y ahí nuevamente será momento de ver las carteras y bueno, en un contexto recesivo, ¿qué activos tengo que tener en la cartera? ¿Cuáles no? ¿Cuáles se favorecen de una economía que se frena? ¿Cuáles no? Pero en los próximos, en las próximas semanas, de acá hasta fin de año, si no sucede nada extraño, por ahí tenemos las mejores 6-7 semanas de todo el año. Bueno, vamos a estar atentos entonces, ¿no? Para ver cómo se va desempeñando en este transcurso del año. Lo hemos venido acompasando con el análisis de tu parte, y bueno, seguramente que cerremos el año con algún balance, ¿no? Y alguna cosita sobre el qué esperar, que siempre nos gusta. Sin duda que sí. Bien, bueno, vamos a reencontrarnos pronto con Michelle Baumstein, que es analista de mercados financieros, en este espacio de Finanzas Claras. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.